continuación vamos a desarrollar un ejercicio de conciliación. En este caso la empresa que vamos a conciliar se llama El Huracán S.A. y la fecha de conciliación es el 30 de septiembre del 2004. Entonces, para iniciar vamos a tener información acerca de lo que hay en nuestros registros contables y lo que tenemos de información del banco. En los registros contables tenemos una serie de cheques que vienen en esta primera lista. En esa primera dos columnas va a venir el número del cheque y el monto correspondiente. En estas dos columnas va a venir la información que aparece en el estado de cuenta del banco. En ese estado van a venir este número de cheques y este número y estos montos. Aparte de eso tenemos que va a aparecer una nota de débito que aparece en esta lista, que también es parte del estado de cuenta del banco. Por otra parte, también vamos a tener la información correspondiente a los depósitos. A este lado vamos a tener los depósitos que aparecen en la contabilidad, los depósitos que fueron registrados en contabilidad, y a este otro lado van a aparecer los depósitos que corresponden a los que está registrado en el estado de situación del banco. Aparte de los depósitos, vemos que aquí hay una nota de crédito que, como hemos visto, se comporta en forma similar a un depósito y aquí está registrada. Entonces aquí ya tenemos los movimientos correspondientes al mes. También tenemos otra información adicional que nos habla de cuál es el fin de algunos movimientos, pero hay una parte muy importante que es este primer párrafo que nos dice los movimientos que quedaron del mes anterior. Esto también lo vamos a ocupar a la hora de montar la conciliación, a la hora de hacer el chequeo inicial. Por ejemplo, nos dice que al 31 de agosto, es decir, el mes anterior, que ahora estamos revisando septiembre, quedaron en circulación los siguientes cheques: el 2, el 3 y el 4 por 180, 75 y 100 respectivamente, y que además quedó un depósito que es el número 35 por 400. Entonces, esta información que está aquí arriba es la información que corresponde al mes anterior. Otra información que necesitamos para arrancar la conciliación son los saldos. En este caso tenemos el estado de saldo del banco, que son 4.555, y el estado en libros, que son 2.950. Y es con esta información, con estos datos, que vamos a arrancar a preparar ya la conciliación bancaria. Entonces vamos a utilizar un machote que ya tenemos previamente establecido. Como les decía, el primer dato que vamos a registrar va a ser el saldo según libros. En el caso del banco tenemos un saldo de 4.555, y en el caso de contabilidad, en libros de contabilidad, tenemos un saldo de 2.950. Una vez que tenemos estos dos datos, continuamos con lo que son los cheques. Aquí el orden en que lo realizamos tal vez no es tan importante. Lo importante es que pasemos por todos los tipos de movimientos. Pues arrancando con los cheques, vemos que ya tenemos aquí traslapada la información de contabilidad, la información de bancos y la información del mes que cerró anteriormente, que fue el 31 de agosto. Pues empezamos a hacer un chequeo movimiento por movimiento para determinar si aparece en contabilidad y también aparece en bancos. Entonces, por ejemplo, este cheque 5 aparece en contabilidad, también aparece en bancos. El cheque 6 también aparece. El cheque 7 aparece, pero el monto es diferente, entonces todavía no lo vamos a registrar. El cheque 5 aparece duplicado porque ya lo habíamos puesto anteriormente. El cheque 8 aparece por 260. El 9 por 130, eso aparece en los dos lados. El 10 no aparece por aquí. El 11 aparece por 80 y el 13 aparece aquí por 50, ¿verdad? Pues todos estos que están en ambos lados los podemos marcar como revisados. Entonces ya no tenemos problema. ¿Qué más tenemos? Tenemos que aquí hay un cheque 4 que está pero en el mes anterior, entonces está bien, como lo tenemos pendiente lo podemos aplicar de una vez. Ahora sí, ya tenemos esos pendientes. ¿Qué tenemos con problemas? Tenemos, por ejemplo, este cheque 7 que aparece por 720 y aquí aparece por 270. En este momento no sabemos cuál de los dos está correcto, entonces no sabemos si tenemos que hacer un ajuste en bancos o hacer un ajuste en contabilidad. Este está un poquito más sencillo porque está muy claro que aparece dos veces en contabilidad, quiere decir que está repetido. Este otro cheque 10 está pendiente de aparecer, igual que el 12, el 14, el 2 y el 3, ¿verdad?
todos estos están pendientes de llegar al banco. Puede ser que se hayan entregado al puro fin del mes, entonces todavía no han sido cambiados, o puede ser que la persona que los tenga no necesita convertir el dinero en efectivo rápidamente, entonces todavía no los ha aplicado. Por la razón que fuese, todavía están pendientes. Entonces vamos a dejar este también como un error, y aquí lo vamos a marcar como correcto, pero lo vamos a poner un verde para saber que no está conciliado de un solo tiro. Entonces nos vamos a agarrar con los primeros, los que estén pendientes, ¿verdad? Okay. Como habíamos visto, en este tipo de machote de conciliación tenemos una parte al comienzo, en la parte del banco, que son los movimientos que estén pendientes de cambio. En el caso de los cheques, cuando un cheque esté pendiente de cambio, tiene que restar el saldo, porque el cheque nos va a disminuir la cuenta, y si todavía no se ha aplicado, quiere decir que todavía no nos ha disminuido esa cuenta, pero en realidad el dinero que ya prácticamente no es de la empresa, porque ya la empresa lo emitió. En el momento en que emite el cheque, ya ella renuncia a ese dinero, nada más es una cuestión de tiempo en que llegue al banco, entonces ese dinero ya no le pertenece a la empresa. Entonces el saldo correcto, para llegar a ese saldo correcto tenemos que ponerlo como negativo. Entonces ya aquí pusimos los cheques pendientes de cambio como negativo, ya los tenemos como que están faltando. Busquemos un poquito más, a ver. Entonces ya estos que están por aquí los vamos a poner, ya el color que ustedes decían no es importante, es una forma de acomodarlo. A mí me gusta, digamos, los amarillos son los que reviso inicialmente, los verdes los que reviso en segunda instancia, y los rojos son los que están pendientes de revisar. Eso es cuestión de gusto para todas las personas. Entonces vamos a ver qué pasa con este cheque 307, a ver si el ejemplo nos da información. Dice que el cheque número 7 por 270 se hizo para abonar un proveedor. Entonces aquí nos está diciendo que el monto correcto de ese cheque son 270, ¿verdad? Entonces tenemos que revisar otra vez los estados de cuenta, y vemos que en bancos está bien, pero en contabilidad está mal. ¿Cuál es el monto que está mal? La diferencia entre esos dos, entre 720 y 270, hay un ajuste que tenemos que hacer por 450. Entonces, como ese ajuste se hizo de más en contabilidad, quiere decir que a nuestra cuenta contable le restamos más dinero que el que en realidad correspondía. Le restamos 450 más de lo que en verdad correspondía. Entonces en la conciliación, ese monto que restamos de más se lo tenemos que sumar, porque no lo debimos haber restado en primera instancia. Entonces nos vamos aquí en errores y faltas de contabilidad, tenemos aquí un campillo que dice más cheques reportados de más en contabilidad. Apuntamos el número para tenerlo de referencia, cheque número 7. Aquí no importa, ponemos una acá para distinguirlo, y le ponemos el monto por el cual tenemos que hacer el ajuste por los 450. Veamos un poquito más a ver qué nos aparece. Entonces ya ya lo podemos marcar porque ya lo corregimos. Tenemos el cheque 5 que lo tenemos duplicado, claramente lo pusimos de más porque lo pusimos dos veces, cuando obviamente solo debíamos haberlo puesto una vez. Entonces también es un cheque duplicado, tenemos que sumarlo, tenemos que sumar el monto, cheque número 5 por 180, en este caso positivo porque tiene que sumar el monto que tenemos en libros. O sea, tenemos que ajustarlo porque no debimos haberlo restado dos veces. Al restarlo dos veces se bajó el monto más de la cuenta, el monto del saldo final, y tenemos que ajustarlo por 180. Ok, ya tendríamos aquí todo lo que es relacionado con los cheques, y pasamos a revisar los depósitos. Hacemos el mismo proceso, vamos a revisar los depósitos marcándolos a un lado y al otro. Vamos a ver, por ejemplo, este 620 no lo podemos marcar porque aparece por un monto distinto. Vemos aquí en verde, todavía no sabemos cuál de los dos es correcto, entonces vamos a marcarlos aquí con verde. El 37 está correcto, el 38 aparece por 90, está correcto aquí. Tenemos el 40 que aparece por 45, también está correcto. Tenemos el 41 que aparece por 120 y aquí por 210, ese todavía no lo podemos darlo por bueno. Y tenemos aquí el 30
25 que aparece aquí por 400 el mes del mes anterior, y este mes fue cambiado en el banco por 400. Entonces todos estos ya los podemos dar por bueno. Habíamos quedado entonces que el 41 no lo podemos revisar todavía. Ese es el depósito 39, aparece en bancos, pero no aparece en contabilidad. Tenemos que revisar un poquito más, revisar papeles, ver qué fue lo que pasó. Y el 4312 que aparece en bancos y tampoco aparece en contabilidad. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Que el 42 todavía queda pendiente de llegar al banco. Puede ser un depósito nocturno, que el mensajero entregó el dinero en la noche, tal vez de un 30 de septiembre, y todavía no lo han contabilizado para poder revisarlo. Esperemos que lo vayan a registrar el próximo 1 de octubre, pero por el momento no está. Entonces queda como un depósito en tránsito. Para esos depósitos en tránsito que quedan en el banco, habíamos reservado este primer cuadrante, ¿verdad? Junto con los cheques. Son movimientos que están bien realizados, que están correctos, pero que todavía no han llegado al banco. Todavía el banco no los ha registrado. Entonces ponemos aquí ese depósito, vamos a poner depósito 42 y vamos a ver que el nombre es correcto, depósito 42, y lo aplicamos por un 300. Como es un monto que tiene que subirnos a la cuenta y todavía no nos han realizado ese aumento, entonces nosotros lo vamos a registrar positivo, porque es un monto que falta de subirle a esa cuenta. ¿Okay? Entonces ya tenemos por aquí este movimiento, ya lo podemos marcar como ya revisado, y nos quedarían ver estos casos, ¿verdad? A ver qué pasó aquí con el depósito 46, qué pasa aquí con el depósito 4312 y qué pasa con el depósito 39. Nos vamos aquí con el depósito 46. ¿Okay? Vemos un poquito más de información. Dice que el depósito 46 por 620 es una venta de contado y que hay un error en el banco. Esto sucede muy poco, pero en realidad aquí lo estamos verificando para propósitos de análisis, ¿verdad? Entonces el error del banco fue que en el banco lo pusieron por 260, cuando el monto correcto por el que debieron haberlo puesto era por 620. ¿Cuánto es la diferencia? Entre 620 y 260 tenemos una diferencia de 360. ¿Ok? Esos errores los vamos a aplicar en el lado del banco. Entonces nos vamos aquí a la conciliación bancaria. No es algo que esté faltando, sino que ya es un error o faltante de banco, y aquí en esta parte que tenemos reservado lo vamos a poner. Aquí vamos a poner más depósito reportado de menos en el banco. ¿Okay? Como el banco lo reportó por un monto menor al que era, lo reportó solamente por 260 y el monto correcto era 620, entonces al banco le falta de hacer ese ajuste. Pues por el momento, mientras que el banco lo ajusta, que seguramente lo va a ajustar en el mes de octubre, vamos a hacer el depósito, el movimiento para revisarlo. Entonces aquí ponemos depósito 46, como es un monto que le falta al banco, como habíamos dicho, lo vamos a poner positivo, y vamos a poner la diferencia entre los 620 y los 260 que serían estos 360. Vamos a poner aquí positivo. Entonces ya este lo podemos marcar como revisado. Vamos a ver, digamos, el que sigue sería este 4312, dice que no pertenece a la empresa y se dio aviso del banco. Entonces el 4312 es un monto que el banco nos adjudicó, pero que en realidad no es nuestro. Entonces este movimiento no debió haberse sumado a la cuenta de nosotros. Como no debió haberse sumado y es un depósito que nos hace aumentar la cuenta, tenemos que restarlo. Entonces nos vamos aquí a la conciliación y apuntamos depósito 4312. En este caso el monto lo vamos a restar esos 130. Le quitamos los 130 y ya aquí tenemos los ajustes del banco. Vamos a ver qué más tenemos. Dice que el depósito 41 por 210 fue un abono de un cliente. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con ese depósito 41? Vamos a ver aquí en los movimientos. El depósito 41 aparece en el contabilidad por 120, y
ya aparece en el banco por 210. Aquí nos está diciendo que el depósito 41 por 210 aquí lo que él está haciendo es diciendo que el banco tiene razón, que el banco lo puso correctamente por 210. Fue en contabilidad que nos equivocamos. En contabilidad lo sumamos solamente por 120 cuando el monto correcto era 210. Quiere decir que ahí hay una diferencia de 90 colones o 90.000, no importa, no estamos señalando el tipo de moneda y el múltiplo que estamos usando. Puede ser 90, puede ser 90.000, puede ser 90 dólares, no importa. La cosa es que hay una diferencia de 90. ¿Okay? Esos 90 tenemos que sumárselo a la parte contable, porque en la parte contable lo estamos revisando de menos. Entonces nos vamos aquí a la conciliación, buscamos aquí en errores y faltas de contabilidad, tenemos aquí ya preestablecido que dice más depósito registrado de menos en contabilidad, ponemos aquí depósito 41 y ponemos los montos de más. Como lo registramos de menos en contabilidad, aquí tenemos que sumarlo. Si lo hubiéramos registrado más en contabilidad, tenemos que restarlo, pero en este caso lo registramos de menos. Entonces ya tenemos ese depósito aplicado. Lo marcamos aquí por verte. Nos queda, vamos a ver, el 4312, ya lo habíamos revisado. Y nos queda el depósito 39. ¿Qué nos dice el 39? Dice: el depósito 39 fue una venta de contado. El depósito 39 aparece en bancos, pero no aparece en contabilidad. Quiere decir que en contabilidad está pendiente de registrar. Entonces igual, nos vamos a la conciliación y ponemos aquí depósitos no registrados en contabilidad, o sea, depósitos que faltan de registrar en contabilidad. Está ese caso, el caso 39. ¿Por qué monto? Por 765. ¿Okay? Como falta de registrar en contabilidad y es un depósito cuya función era aumentarnos el monto en el saldo de bancos y no lo hemos registrado, pues tenemos que aplicarlo para que nos aumente esa cuenta. Nos aumenta 765. Ven que ya, por ejemplo, ya tenemos el saldo en el estado de bancos, porque ya vimos los cheques, los depósitos. Lo que nos falta son las notas de débito y de crédito, que no van a faltar en bancos porque ellos son los que la registran. Y lo que tenemos que hacer, nuestra meta ahorita, es que este monto, saldo ajustado, sea igual al saldo ajustado en bancos. Pues vamos a seguir viendo las notas de débito y las notas de crédito para ver si llegamos a esa meta. Entonces nos vamos aquí donde dice notas de débito. Vemos que lo que está faltando es una nota de débito por 300. ¿Ok? ¿Qué nos dice la nota de débito? La nota 460, perdón, la nota 4 es un cheque de un cliente devuelto por fondos insuficientes. ¿Ok? Entonces, esta nota de débito la vamos a registrar aquí. Cuando tenemos una nota de débito, la idea es restarnos nuestra cuenta. En este caso, las notas de débito son como rebajos que nos hace el banco por alguna razón a nuestra cuenta y que no hemos registrado tal vez en contabilidad. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacerlo con negativo. Agarramos este monto de nota de débito que tenemos que ajustar, dice que son 300 y lo registramos negativo, entonces lo registramos menos 300. Ok, después tenemos una nota de crédito que dice que es por 350, igual tenemos que ajustarla. Aquí nos vamos a más notas de crédito no contabilizadas y apuntamos aquí nota de crédito, perdón, 461, y esta va a ser el por 350. Ok, llegamos a este punto y vemos la conciliación. Ya no tenemos más movimientos que revisar y vemos los saldos ajustados. En este caso tenemos un saldo ajustado por 4.485 y aquí también tenemos el saldo ajustado por 4.485. Quiere decir que en este momento nuestro cierre está dando correctamente, nuestra conciliación está dando correctamente, porque tiene montos iguales tanto en el lado de bancos como en el lado de libros. Ahora lo que corresponde es hacer los asientos correspondientes en libros para que estos errores y estos faltantes ya no ocurran, llegar por lo menos a tener este mismo monto. Sabemos que no es el monto correcto porque aún así hay errores, pero esos errores ya son de bancos, yo no puedo a través de asientos corregirlos porque ya es un error que está cometiendo el banco. Ahora lo que tengo que hacer con esos errores del banco es notificarlos para que el banco los corrija y ahora sí yo pueda
nos va a dar un dato cercano de base. Entonces este monto tenemos que ajustar. Aquí tenemos visto así por encimita, hay 6 movimientos que corresponderían a 6 asientos, ¿verdad? Que tenemos que revisar. Entonces nos vamos por aquí a revisar, a tenerlos aquí a la mano. Ok, aquí tenemos los saldos que nos tenían que dar. Aquí nos están dando igual, a como los teníamos en contabilidad. Y nos vamos a enfocar en esta parte, en la parte de libros, ¿verdad? Entonces, el primer movimiento dice que es la nota de débito, ¿verdad? Entonces tenemos que registrar la nota de débito. Entonces nos vamos aquí a donde tenemos unos asientos, ¿verdad? Aquí establecidos. Y dice, la nota de débito número 4 es un cheque de un cliente devuelto por fondos insuficientes. Entonces este descubrimiento, esta línea que obtenemos a través del análisis, es la que nos va a decir más o menos cómo tenemos que montar el asiento. En este caso nos está diciendo que es un cheque de un cliente por fondos insuficientes. Entonces, como ese cheque que nos estaba pagando alguna factura nos lo devolvieron, entonces nosotros esa factura tenemos que volvérsela a poner activa, por decirlo así, pues tenemos que revivirla. ¿Cómo la revivimos? Aumentando al debe el monto de las cuentas por cobrar. Ese monto es por 300, ¿verdad? Entonces sería cuentas por cobrar 300 contra efectivo, que en este caso estaría reduciendo el saldo del efectivo, sería también por 300. Aquí el saldo del efectivo más bien nos lo está reduciendo. De hecho aquí lo vemos negativo, nos está reduciendo el saldo. Entonces el asiento también tiene que ir en un lugar donde es contrario a lo que generalmente aumenta. Recordemos, el efectivo aumenta al debe. En este caso tenemos que reducirlo, no podemos poner menos 300, en los asientos no podemos poner números negativos, entonces lo ajustamos al haber. Al ajustarlo al haber, entonces nos resta el monto. Ok, ya tenemos este primer asiento. El segundo que tenemos es la nota de crédito, 450. Dice, la nota de crédito 461 corresponde al abono de un cliente por 255 más los intereses. No nos está diciendo cuántos son los intereses, lo tenemos que descubrir. El banco cobró 5 por servicio bancario, rebajándolo de la nota de crédito. Entonces, podemos poner cuánto es el monto de ajuste, que son los 350, es el monto de la nota de crédito. Nos dice también que hay 5 que son de gasto bancario, recordemos que los gastos los ponemos al debe. Nos dice por ahí que el monto del cliente, el monto que está abonando el cliente es por 255. Teníamos una cuenta por cobrar que ahora va a disminuir. Cada vez que nos hacen un pago, disminuimos nuestras cuentas por cobrar. No las podemos disminuir al debe con un número negativo, entonces las disminuimos al haber. Entonces los 255 los ponemos al haber para que nos reduzca la cuenta, y nos faltan los intereses. No nos están diciendo los intereses, pero podemos sacarlo de alguna forma. El asiento tiene que cerrar, ese es un principio que nos tenemos que recordar todo el tiempo. Entonces, si a este lado tenemos 355, a este lado también tenemos que tener 355. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Calculamos los 355 y le restamos lo que ya tenemos, y nos queda el monto que tiene que quedar en la parte de los intereses. Aquí 100. Entonces ya tenemos 355 a este lado y ya tenemos 355 a este lado. Entonces ya el asiento está cerrado. Podemos, si queremos, ir haciendo la cuenta T para ver cómo nos va a quedar la cuenta de bancos. Apuntemos por ahí los 300 que hemos puesto aquí a la vez, y los 350 que teníamos aquí al de ahí. Ok, para ir viendo a ver cómo nos va a quedar. Al final nos va a tener que quedar este monto. Entonces si nos falta algo, por ahí nos damos cuenta que vamos a borrar estos que ya teníamos por aquí. Vemos el cheque número 7 por 270 se hizo para abonar un proveedor. Ok, entonces este cheque lo tenemos reportado de más, ¿verdad? El monto lo reportamos de más, pues tenemos que hacer ese ajuste, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el monto que tenemos que devolver sería 450 al efectivo, y aquí sería cuentas por pagar
también por 450. Ok, tenemos el siguiente asiento. Bueno, podemos ir haciendo aquí los 450 de una vez para ir actualizando el saldo. Esta es una funcioncita, nada más aquí está la suma de todo lo que está aquí arriba, la suma de todo lo que está aquí arriba, y aquí nos da la diferencia. Aquí dice que si este número es mayor que este menos este, y por ahí hay otra fórmula que podría estar, aquí no está porque solo estamos usando esta, pero también se puede poner una fórmula parecida, de que si este es mayor que este, nos dé solamente el saldo de este menos este, si no nos ponemos 0. Bueno, en este caso seguimos con, ya tenemos el asiento número 3, seguimos con el número 4, dice que el cheque número 5 fue para pagar sueldos. Quiere decir que cuando hicimos el cheque 2 veces, al duplicarlo, entonces aplicamos la cuenta de salarios 2 veces, ¿verdad? Cuando solamente debemos haberlo aplicado una vez. Entonces ese efectivo tenemos que sumarlo, y la cuenta de salarios, que probablemente a la hora de duplicarlo lo aplicamos 2 veces, también tenemos que recompensarlo, debemos haberlo aplicado solo una vez. Entonces esta cuenta de salarios también la vamos a marcar. Ya tenemos el asiento 4 por 180, después tenemos el depósito 39, dice que fue una venta de contado, entonces no la tenemos registrada entre las ventas, tenemos que registrarlas. Entonces el monto del depósito 39 dice que fue 765, entonces tenemos que revisar aquí 765 y 775 este lado. Ok, ya vamos a actualizar. Actualizamos con el asiento 4 y con el asiento 5. En el caso del asiento 4, entonces ponemos un monto de 180 aquí en la T para actualizarlo, y el asiento 5 sería un monto de 765. Ya nos vamos acercando a los 4800 y recién. Vamos a ver el número 6 que dice que el depósito 41 por 210 fue un abono a un cliente. Entonces en ese caso el ajuste fue de 90 porque lo pusimos con un monto diferente al que correspondía. Entonces tenemos que hacer un ajuste de 90, y ese movimiento de 90 lo vamos a ajustar en la cuenta T. Ok, entonces ya en ese punto, después de realizados los 5 asientos, ya tenemos un saldo en efectivo de bancos por 4.485. Entonces hasta este punto es que llegaríamos. Ya aquí ya tendríamos los asientos de conciliación, ya la conciliación que teníamos originalmente, ya aquí quedaría limpia este lado. Tendríamos, si la volviéramos a hacer en este momento, tendríamos un saldo de 4.485 este lado, ya no tendríamos ni faltantes ni errores, y nada más nos faltaría hacer esos ajustes de banco que están pendientes, pero ya sería para el mes siguiente. Entonces hasta aquí llegaríamos con el caso de este ejercicio.